Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Las buddy movies son un subgénero cinematográfico que ha capturado la imaginación del público durante décadas. Estas películas se centran en la relación entre dos personajes principales que generalmente tendrán unas personalidades muy diferentes, pero que juntos formarán un dúo espectacular. A lo largo de los años este subgénero ha evolucionado, adaptándose a los cambios del público y reflejando las tendencias de las diferentes épocas. Las primeras buddy movies aparecieron en los 60 y en los 70, con un buen ejemplo que fue Dos hombres y un destino, la película del 69, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, y donde se sentaban ya las bases de este género cinematográfico. Y es que en una película aparentemente de acción realmente se le daba mucho más énfasis a la camaradería y al humor, incluso en situaciones tremendamente peligrosas, frente a lo que era en sí la acción. Este tipo de dinámica se convertiría en una de las características esenciales de las buddy movies. Durante los años 80 el género alcanzó su apogeo con películas que combinaban acción y comedia de una manera muy natural. Quizás la primera que se me venga a la cabeza en este momento sea la película de Walter Hill del año 1982, Límite 48 horas, protagonizada por Eddie Murphy y Nick Nolte, que darán vida a un delincuente y a un detective de la policía que tendrán que unir sus fuerzas en la captura de un criminal. Esta película, además de consolidar a Eddie Murphy como una estrella del cine, se convirtió en el ejemplo a seguir por todo el resto de buddy movies que se fueron realizando durante la década, y tomaron forma probablemente la pareja más célebre de las buddy movies, que no sería otra que Martin Riggs y Roger Murtaugh en El arma letal, dirigido por Richard Donner en el año 1987, que quizás sean el mayor ejemplo de una pareja en una buddy movie. Esa teoría tiene poco peso. Poquísimo peso. Da igual, yo tampoco peso mucho. Tal como cocina tu mujer, no me extraña. ¿Qué? Pero durante los 80 y los 90 las buddy movies no solamente prosperaron, sino que se volvieron increíblemente experimentales, admitían casi todo y presentaban combinaciones de pareja que parecían imposibles sobre el papel, pero que capturaron la atención del público por su originalidad. Estas películas rompieron un poco con la fórmula clásica e introdujeron otra serie de elementos como la fantasía, convirtiendo algunas de estas parejas en verdaderos iconos de la cultura pop. Una de las primeras combinaciones extrañas quizás sería la que tenía Kurt Russell con Dennis Dunn en la película Gran Golpe en la Pequeña China de John Carpenter, un camionero que acabará formando pareja con un joven oriental dentro de un mundo de misticismo en Chinatown. Esta película ya combinaba elementos de fantasía, de acción y de comedia de una manera única y se ha convertido obviamente en un clásico de culto. Otra película que también desafió las convenciones de las buddy movies fue Alien Nation, donde James Caan junto con Mandy Patinkin, un alienígena que ha llegado a la Tierra, tendrán que resolver un crimen en un Los Ángeles futurista, haciendo quizás, aparte del efecto típico de las buddy movies, una pequeña crítica sobre la sociedad, sobre las barreras culturales, sobre la tolerancia y sobre el racismo, mientras mantenía ese tono de acción y comedia de las buddy movies convencionales. ¿Qué dice? Que tu madre te parió a destiempo. Quizás otra de las más recordadas pueda ser la que veíamos en la película 89, Socios y Sabuesos, donde Tom Hanks va a tener como compañero a un perro bastante baboso, teniendo una dinámica extraña pero tremendamente divertida. No solamente había mucha más carga de comedia, sino que hacía que la relación entre los personajes fuera evolucionando, algo parecido a lo que le ocurría a James Belushi en la película K9 del mismo año, donde en este caso junto con un pastor alemán también tenían que resolver un misterio. En los años 90 siguió existiendo un gran auge de las películas de buddy movie que seguían manteniendo esa gama diversa de relaciones entre personajes dispares. La primera que se me viene a la cabeza es El último Boy Scout, que ya pasó por este canal, donde tendríamos a un detective cínico y desencantado interpretado por Bruce Willis resolviendo junto a un joven jugador de fútbol americano un asesinato.
El agua moja, el cielo es azul, las mujeres tienen secretos. ¿A quién le importa? Esa misma dinámica se producía en la película Dos policías rebeldes, Bad Boys, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. También había una dinámica de buddy movie en la película Men in Black, que también pasó por este canal, entre el agente J, Will Smith, y el agente K, interpretado por Tommy Lee Jones. Pero siguió abierta la veda de las relaciones imposibles. Teníamos películas en las que un policía hacía pareja con su madre, como pasaba en esta Alto, mi madre dispara, uno de los primeros fracasos de Sylvester Stallone en el cine, y que en el fondo, vista ahora, tiene hasta ciertos puntos entrañables. Pero es que en esa época también tuvimos Nomocop, donde Anthony Michael Hall hacía pareja con un gnomo para resolver un crimen que tenía connotaciones fantásticas, o Dino Rex, donde con mucha más carga de comedia íbamos a tener en un mundo distópico futurista la colaboración de una detective humana, Whoopi Goldberg, con un dinosaurio. En los primeros 2000 tuvimos también una gran abundancia de buddy movies, aunque hay que reconocer que se centraron sobre todo en continuaciones de las parejas clásicas. Tuvimos Hora Punta 2 y 3, Dos policías rebeldes 2, 3, creo recordar que ahora va a salir una cuarta, pero además de las secuelas también hubo otras parejas icónicas, muchas de ellas provenientes de remakes de películas de los 70 o de series de los 70, como fue el caso de esa parodia de Starkey Hatch que Ben Stiller llevó a las pantallas en el año 2004, dirigida por Todd Phillips y junto a Owen Wilson. Esa dinámica de humor exagerado dentro de la buddy movie la tuvimos también en la película Los Otros Dos, en este caso con Will Ferrell y Mark Wahlberg, riéndose de todos los convencionalismos de las buddy movies como dos detectives de la ciudad de Nueva York. Mucho más seria y mucho mejor película, con guión de Shane Black y realmente recomendable, es Dos buenos tipos, del año 2016, dirigida por el propio Shane Black y protagonizada por Russell Crowe y Ryan Gosling, que darán vida a una pareja de investigadores en Los Ángeles durante los años 70 y que mantiene esa dinámica excéntrica y esos diálogos ingeniosos para resolver un misterio complicado. ¿Quién es? Servicio de mensajería. Si tienes un problema con alguien, puedes preguntar por mí, Jackson Healy. ¿Eres detective privado? Se ha confundido de casa. O bueno, las películas que están realizando Kevin Hart y La Roca Dwayne Johnson como Un espía y medio, donde se sigue combinando la acción con la comedia para resolver misterios imposibles por parejas que aparentemente no deberían funcionar. Pero vamos a dar aquí un paso atrás, y es que en los 80, en aquellos años en que cualquier combinación de factores era posible para hacer una buddy movie, tuvimos una protagonizada por un cómico que acababa de salir del Saturday Night Live y un bailarín que intentaba hacerse una carrera como actor. Y esa película es de la que hablaremos hoy, porque esto es otro rollo. Ray Hughes y Danny Constanzo son dos policías que trabajan en el norte de Chicago. Ambos son conocidos por sus comentarios sarcásticos y sus métodos poco ortodoxos, pero siempre logran resolver sus casos. En uno de estos casos en los que están tratando de atrapar a un nuevo narcotraficante llamado Julio González, curiosamente yo tengo un tío que se llama así, conseguirán atraparlo utilizando para ello a un secuaz de poca monta, pero tras conseguirlo su capitán les va a regañar, les va a amonestar por su forma de trabajar y les ordenará que se tomen unas vacaciones. En Cayo Hueso, una curiosa traducción de Key West, Cabo Oeste, en Florida, los dos van a empezar a cuestionar su carrera y deciden retirarse y abrir un bar. Pero al regresar a Chicago para presentar su renuncia, su capitán les informa de que González ha sido liberado bajo fianza y
los detectives prometen que lo capturarán antes de retirarse, pero que esta vez lo harán con más cuidado para que no haya problemas. Junto con los detectives que están destinados a sustituirlos, Danny y Ray tendrán que agudizar su ingenio y dejar de un lado todos sus miedos para conseguir capturar a González y llegar a disfrutar de ese retiro dorado. Y es que este es el argumento de la película del año 1986, dirigida por Peter Hyams, Apunta, dispara y corre. ¡Pasar! ¡Oh! ¡Menuda hostia! Le has tumbado fuerte, capullo. Déjalo, no tiene importancia. No lo voy a dejar pasar. Ha podido golpearme a mí. Esto es sentar un mal precedente. Vámonos, no hay sangre, no hay delito, vamos. O bueno, en versión original, Running Scared, corre asustado, que tiene más sentido viendo la evolución de la película. El guión de Gary DeVore llegó hasta el equipo de productores formado por Lawrence Turman y David Foster, y era una historia que narraba las aventuras de dos policías de Nueva York que estaban a punto de jubilarse y tenían que enfrentarse a su último caso. La idea original de estos productores era que la película fuera protagonizada por Gene Hackman y por Paul Newman como esta pareja de veteranos detectives. La Metro-Goldwyn-Mayer se interesó en producir la película y pagó al guionista $300.000 por su trabajo. Habiendo quedado muy contenta con el desarrollo y el resultado de la película 2010 Odisea 2 del año 1984, dirigida por Peter Hyams, pensaron que este sería el director adecuado para ponerse al frente de Apunta, dispara y corre. El director además estaba muy interesado porque estaba en un momento en el que trataba de mostrar su versatilidad y estaba en búsqueda de una película que tuviera comedia, pero que no fuera una comedia estúpida, y que tuviera acción, pero que esta acción no fuera ni mezquina, ni sangrienta, ni demasiado gráfica. Y el guión de Apunta, dispara y corre le permitía hacer justo esto que estaba buscando. Tiene $50.000 en billetes pequeños en una cartera. Vosotros, como vecinos suyos, tenéis la responsabilidad de impedir que algún tipo sospechoso o algún maleante que merodee por la zona le haga algún daño. Pero sin embargo estaba convencido de que el guión necesitaba algunos cambios. La Metro-Goldwyn-Mayer quería hacer una película sobre dos policías ancianos de Nueva York que están a punto de retirarse, y él quería hacer una película sobre dos policías jóvenes de Chicago que no se quieren jubilar. La suerte estuvo de parte de Peter Hyams, dado que su amigo, el productor Alan Ladd Jr., con quien ya había trabajado en Atmósfera Cero, se convirtió en ese momento en el jefe de contenidos de la Metro-Goldwyn-Mayer en marzo del 85, dando luz verde al desarrollo del proyecto de su amigo y aprobando todos los cambios que quería hacer el director. Resulta curioso, de hecho, que la primera película que Alan Ladd Jr. aprobó como director de la Metro-Goldwyn-Mayer fue esta película de Peter Hyams, y cuando formó su propia productora, la Ladd Company, fue Atmósfera Cero, también de Peter Hyams, la que sería su primera película. Curiosamente, la película se produjo en un momento complicado para la Metro-Goldwyn-Mayer. Tras unos años 70 bastante desastrosos, a principios del año 83, Frank Yablans fue nombrado vicepresidente y director de operaciones del estudio, pero tras un año en el que habían desarrollado aproximadamente 125 proyectos, el único que había salido adelante era Apunta, dispara y corre. De hecho, pocos meses después del estreno de la película, en octubre del 86, la Metro-Goldwyn-Mayer fue comprada por Lorimar Telepictures, por lo que Apunta, dispara y corre tiene el honor de ser la última película producida por el estudio Metro-Goldwyn-Mayer original. No pueden dejarme aquí. Lo siento, estás limpio. No, tienen que detenerme. ¿Por qué? Como Hyams quería situar la historia en Chicago porque era una ciudad que en ese momento no se había utilizado mucho en el cine, envió ayer a Jimmy Houston, al segundo guionista de la película, para buscar localizaciones que pudieran ser incluidas en la historia. El guionista volvió con fotos de un edificio acristalado llamado State of Illinois Center, que le encantó a Peter Hyams, y decidió que el clímax de la película sucedería en este edificio. Además, Houston le hizo otra propuesta, que fue el que tendría que aparecer una persecución en las vías del tren, una idea que al director le entusiasmó y que acabó plasmándose en la película. Dado que en aquel momento se estaban rodando gran cantidad de películas de policía,
Peter Hyams quiso ser interesante, ser algo diferente, y para ello quería buscar dos actores a los que generalmente no asociaras con este tipo de películas. Para el papel de Danny Constanzo, Hyams quiso contratar a Billy Crystal. Billy Crystal en aquel momento solamente era conocido como cómico por su participación en el Saturday Night Live, donde trabajó durante una temporada. El director lo llamó personalmente para ofrecerle el papel y la gente de la Metro-Goldwyn-Mayer se desmayó, según el propio director, cuando se le comunicó que pretendía contratar a Billy Crystal. Ellos querían un actor de acción con más presencia, habían pensado incluso en Tom Selleck. Según el propio director, la productora le obligó a hacer una serie de pruebas a Billy Crystal, dándose la particularidad de que con el inicio de la nueva temporada de Saturday Night Live iban a tener un problema para compaginar las agendas y había dudas sobre que pudiera hacer el papel. Curiosamente, las pruebas fueron muy bien y cuando le comunicaron que había un cambio de productores en Saturday Night Live y que iban a cambiar a todo el elenco y se quedó sin su trabajo en el programa cómico de televisión, había superado la prueba para apunta, dispara y corre y comenzaba el rodaje de la película. No estaríais vosotros dos interrogando a un sospechoso en la azotea, ¿verdad? Muy agudo, eres tan listo que asas la manteca. Gregory Hines estuvo interesado en interpretar a su compañero Ray Hughes. El actor leyó el guión, le gustó el papel y, bueno, en ese momento era más famoso como bailarín que como actor. Había aparecido ya en Cotton Club, había aparecido en Noches de Sol y además había trabajado con Peter Hyams en un capítulo de la serie de Steven Spielberg Cuentos Asombrosos, una serie que se emitió entre el 85 y el 87 y que tiene una gran cantidad de episodios cómicos y fantásticos muy reivindicables. Teniendo el contacto del director, le llamó para pedirle el papel. Y es curioso cómo la Metro-Goldwyn-Mayer tenía una mentalidad bastante distinta en los años 80, dado que cuando el director les contó que tenía pensado hacer la película con Gregory Hines, el estudio les dijo que este papel no estaba escrito para un hombre negro, a lo cual el director contestó que él supiera estaba escrito para un actor que iba a hacer de policía. Finalmente, Hyams defendió su postura ante el estudio y consiguió la contratación de Gregory Hines para el papel. Que él. Hola, tía Sofía. No soy tu tía, ni tampoco tuya. Padre, ella conoce a Danny. Le presento al detective Hughes. Encantado. Este es el señor Culebra. En cierto modo, trabajamos juntos. Hyams había visto a Darlene Flugel en la película Vivir y Morir en Los Ángeles del año 85 y quiso que fuera ella la que diera vida a Anna Constanzo, a la exmujer de Danny. El resto del reparto lo formaron Stephen Bauer, o bueno, si hacemos caso a su nombre de nacimiento, Esteban Ernesto Echevarría Samson, un actor de origen cubano y al que siempre recordaremos como Manny, el amigo de Tony Montana en El precio del poder. También contrataron a John Grise. John Grise resulta inevitable recordarle como este novio de la película Terror Visión de Ted Nicolau o como Laszlo Holyfield en la película Escuela de Genios. Esta pareja sería la que daría vida a los detectives que tendrían que sustituir a nuestros protagonistas. También se contrató a Joe Pantoliano, que ya pasó por este canal como uno de los hermanos Fratelli de la película Los Goonies, para que diera vida al delincuente Culebra, Snake en la versión original. ¡Oh, es él, es él! Debe de estar completamente seguro, señor. Estoy completamente seguro. ¿Quién podría olvidar esa cara? La vi a través de la persiana. Gírese hacia la derecha, por favor. Usted no, señor. El número 5. ¿Qué pasa aquí? Haga lo que se le ha dicho, número 5. Dan Hedaya, un secundario muy conocido al que podemos recordar, por ejemplo, como el abogado de la familia Adams en la película de Barry Sonnenfeld, daría vida al jefe de los detectives, mientras que Jimmy Smith conseguiría en esta película su primer papel importante, dando vida a Julio González, al villano. Curiosamente, ese mismo año Jimmy Smith también conseguiría el papel de Cifuentes, el abogado de la ley de Los Ángeles, que le lanzaría al estrellato. Colgando mientras observamos cómo la diñan lentamente. Escucha, Culebra. Tú también vas a diñarla. Les has traído aquí. En el reparto vamos a encontrar también a Tracy Reed interpretando a Marianne, un ligue de Hughes, a John DiSanti en el papel del soplón Vinny, Larry Hankin como el manitas de la policía Ace, y como en casi todas las películas de los 80 vamos a ver durante un momento al maravilloso Al León en su típico papel de secuaz del villano.
La fotografía principal comenzó el 16 de septiembre de 1985 y terminó el 22 de diciembre del mismo año en Chicago. Solamente duró el rodaje 97 días en diferentes localizaciones de Chicago, aunque todos los interiores fueron rodados en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer en California. También hicieron un breve desplazamiento a Cayo Hueso, a Florida, para rodar la parte de la película que va a ocurrir en esta localización. ¿Qué habrá pasado? No sé, se habrá hundido un barco. ¿O se ha ahogado alguien? Estamos viendo la puesta de sol. No me digas. ¿Qué ha pasado? El sol se está poniendo, ¿no lo veis? El sol se pone todas las tardes. La película está mostrando constantemente una fría Chicago cubierta de nieve, pero en ese mes no había caído tanta nieve y en muchas ocasiones tuvieron que utilizar espuma para que la ciudad mantuviera ese aspecto. Como en gran parte de las películas de su carrera, Peter Hyams no solo se encargó de la dirección de la película, sino también de las labores de director de fotografía. Hyams contó de nuevo con el diseñador de producción Albert Brenner, que había colaborado con él ya tanto en 2010 Odisea 2 como en Capricornio 1, y como rodaron en un invierno bastante frío, para Brenner la mayor preocupación fue encontrar localizaciones en las que hubiera buena calefacción para que los actores no estuvieran incómodos. Encontró un edificio de la zona sur de Chicago que tenía las características adecuadas, le gustó su diseño, pero tuvo que utilizar calentadores de propano para conseguir que el edificio tuviera una temperatura habitable. ¡Maldito sea! Hemos perdido al sospechoso. Las llaves, el coche, los pantalones. Ha podido ser peor, han podido matarnos. Billy Crystal y Gregory Hines, para conseguir hacerse pasar por auténticos policías de una manera auténtica, entrenaron con armas de fuego en el Beverly Hills Gun Club, un club de tiradores que por ejemplo pudimos ver en la película Super Detective en Hollywood 2. Se tomaron tan en serio los papeles que hicieron gran parte de sus escenas de acción. Además decidieron ponerse en buena forma física, sabiendo que tenían que quitarse la camisa en determinadas escenas del guión, y comenzaron a trabajar con Dan Isaacson, un entrenador personal que ya había trabajado por ejemplo con John Travolta en Stay Alive, para tener un aspecto pues de policías rudos y no el aspecto delgado de cómico que tenía habitualmente. Los actores se llevaban a las mil maravillas y eso se trasladó a la pantalla. Billy Crystal improvisaba constantemente, pero es que Gregory Hines era capaz de recoger el testigo y de continuar con las bromas que le lanzaba el cómico. Y además, cuando cortaban después de rodar las escenas, Billy Crystal se arrancaba a imitar a Sammy Davis Jr., que en aquel momento era su imitación más famosa, con lo cual hacía reír a todo el equipo. El primer día de rodaje filmaron el tiroteo del apartamento del narcotraficante, y en un determinado momento de la escena Crystal tenía que correr, tirarse al suelo y disparar su pistola. Él hizo la toma normalmente y cuando acabó, Peter Hyams le dijo que se acercara para enseñarle la escena en un monitor. El director le dijo: no te preocupes de hacer el sonido, el arma lo hará, porque parece ser que gritaba pam 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 cada vez que hacía los disparos de la pistola. Tengo que reconocer que empiezo a tener ciertas dudas con esta anécdota, porque es una anécdota que se contaba de Brian Blessed en el rodaje de Flash Gordon, que se ha contado de Ewan McGregor en el rodaje de la trilogía precuela de Star Wars, y llega un momento en el que empiezas a creer que o todos los actores lo hacen y les tienen que regañar, o realmente es simplemente una anécdota que queda bien contar en cualquier rodaje. La gran escena de acción de la película es la espectacular persecución entre el taxi y la limusina que acaba en las vías del ferrocarril metropolitano de Chicago. Para poder llevarla a cabo, Peter Hyams tuvo que contactar con el director del servicio ferroviario de la Autoridad de Tránsito de Chicago y explicarle en qué consistía la escena. En un primer momento le dijeron que era una locura hacer esto, pero le ayudaron en todo lo posible para su realización. Gary Loftin, un legendario especialista automovilístico, fue contratado como coordinador de especialistas para llevar a cabo la escena de la persecución. Rodaron la escena durante todos los domingos de 2 meses en 2 líneas de tren que estaban cerradas al tráfico. Fue tan duro rodar estas escenas que necesitaron un gran número de taxis y de limusinas, dado que al circular por las vías del tren se rompían los ejes de transmisión y las suspensiones de los vehículos. Teniendo en cuenta la complejidad de la escena,
estaba claro que iban a suceder accidentes, y uno ocurrió cuando la limusina saltó de la vía, tuvo que frenar, y el camión que llevaba la cámara y que iba detrás no pudo frenar a tiempo y chocó con la limusina, destrozando la cámara que llevaba montada en la parte delantera. Por suerte, ninguno de los miembros del equipo resultó herido en el accidente. Tal como había decidido Hyams cuando le enseñaron las localizaciones, el clímax de la película se rodó en el State of Illinois Center y adaptaron las escenas de acción para que se vieran las particularidades de la arquitectura del edificio. Peter Hyams tiene un gran miedo a las alturas y por tanto quiso rodar escenas en la parte alta del edificio porque decía que así compartía su miedo con los espectadores. Para rodar en el lugar tuvieron que construir todo tipo de plataformas y soportes especiales para las cámaras, rodaban por la noche y aunque hicieran desperfectos en el edificio tenían que dejar de rodar y dejar todo el edificio como estaba para que pudiera estar en perfectas condiciones cuando abría al público al día siguiente. Esto les daba un plazo de 12 horas de rodaje y necesitaron 9 noches para finalizar la escena. Hay un momento en este clímax en el que el personaje de Gregory Hines tiene que trepar a la parte más alta del edificio utilizando una plataforma de limpieza de ventanas. Lo curioso es que los miembros de la producción no consiguieron encontrar ningún doble para poder sustituir a Hines en esa escena y tuvieron que terminar contratando al encargado de limpiar las ventanas del propio edificio. Se eligió para hacerse cargo de la música de la película a Rod Temperton, un compositor que era muy popular en aquel momento porque había compuesto el Thriller de Michael Jackson, además de la banda sonora de la película de Steven Spielberg, El color púrpura. El músico compuso para la película no solo un score bastante competente, sino el tema Sweet Freedom, que sería cantado por Michael McDonald y que llegó a ser nominado a varios premios, incluyendo los Globos de Oro. Billy Crystal y Gregory Hines participaron en el videoclip de la canción y la canción llegó a alcanzar el número 7 en las listas Billboard 100 americanas. La película fue estrenada en los Estados Unidos el 27 de junio de 1986 y tuvo una buena carrera comercial que le permitió recaudar 38 millones y medio de dólares en Estados Unidos. No está mal para una producción que no había superado los 14 millones de presupuesto. Sin embargo, la recepción crítica fue mixta. Mientras algunos críticos como Roger Ebert recomendaban la película diciendo que trasciende de un origen muy aburrido y acaba siendo una película bastante divertida, otros como Vincent Canby del New York Times aconsejaba a la gente que en lugar de ir a ver la película se quedara en su casa y viera un capítulo de Corrupción en Miami o de Cagney Lacey que les iba a entretener muchísimo más. La película actualmente tiene un 63% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 6,5 sobre 10 en IMDb, puntuaciones de película, pues bueno, normalita. Dados los buenos resultados en taquilla, la Metro-Goldwyn-Mayer quiso hacer una secuela e intentó convencer a Peter Hyams, que dijo que no tenía ningún interés en retomar esta historia. Lo mismo le ocurrió cuando se lo plantearon tanto a Billy Crystal como a Gregory Hines, quedando aparcada la posibilidad de hacer una segunda parte de esta película. Y es que realmente Apunta, dispara y corre es una de las buddy movies más infravaloradas de los años 80. Aunque sea una de las mejores películas de este género, ha quedado en el olvido. Y eso teniendo en cuenta que sus dos protagonistas tienen una química espectacular, que la película es muy divertida y que las escenas de acción son excelentes. Apunta, dispara y corre sigue la filosofía de mezclar acción y comedia que había tomado gran fuerza en Hollywood, sobre todo a partir del estreno de Super Detective en Hollywood. Tenemos a un gran cómico en el reparto y eso se nota, la película tiene una gran dosis de humor y a día de hoy sigue siendo una de las mejores buddy movies que se han realizado. Y es que además las dosis de humor funcionan, o sea, el momento de la rueda de reconocimiento entre Culebra y 4 policías, o el momento en el que la monja le pega a Billy Crystal en la mano con una vara, encajan perfectamente con la película. En mi profesión, mi deber es perdonar a los que se equivocan. Por favor, que no vuelva a suceder.
pero es que las escenas de acción como la de la persecución de la vía del tren o la del clímax en el edificio de cristal tienen una dosis justa de acción y realismo y están rodadas de un modo muy eficaz. La película además tiene unos secundarios robaescenas maravillosos. Joe Pantoliano, por ejemplo, como Culebra, es un personaje que cada vez que aparece le quita el protagonismo al resto de los actores. La escena en la que se queda en el coche de policía solo y empieza a hablar por la radio y de repente le pegan un puñetazo es una escena genial. Coches, llamando a todos los coches. Un ovni aterrizado en la avenida Michigan. Dan Hedaya como el estereotipo de jefe de policía gritón que se convertiría con el tiempo en un clásico del género y que sería parodiado de una manera evidente en la película El último gran héroe, está maravilloso. Buscamos algo nuevo que suponga un reto. Algo con futuro. ¿En qué oficio se os permite disparar a la gente? Quizás la parte más criticable de esta película pueda estar en el propio guión, la propia historia. La historia es cierto que no es la más original que nos podemos encontrar. La captura de este narcotraficante es similar a muchísimos capítulos de muchísimas series que podemos ver en televisión. Los dos policías están tratando de resolver un último caso antes de retirarse, pero este caso está narrado de una manera tan dinámica y tan amena que terminan resultándonos tremendamente simpáticos. Además, Hyams era un director que sabía hacer buddy movies. Ya había hecho una película de colegas en el año 74 en la película Manos sucias sobre la ciudad con Elliot Gould y posteriormente, un par de años después, estrenaría Más fuerte que el odio con un tono algo más serio con una pareja de investigadores compuesta por Mark Harmon y Sean Connery, con Meg Ryan como la hija de Sean Connery y la causa del enfrentamiento entre los dos personajes, y que por cierto es una de las películas yo creo que he visto más veces en Telecinco junto a Armageddon. Además, y quizá por la presencia de Billy Crystal, la película no avanza fluida, la película avanza como a base de gags, aunque esto cambia cuando Peter Hyams retoma el control en el tercer acto y nos da 4 escenas consecutivas maravillosas, desde la escena de la persecución de la limusina y el taxi por las vías del tren, la escena del camión de basura, el secuestro de la exmujer de Ray y el tiroteo final. Curiosamente, tanto la persecución por las vías como el tiroteo final eran escenas que no estaban previstas en el guión original de la película. Además, vuelve a realizar un gran trabajo como director de fotografía. La escena del barco en el que se ilumina con luces rojas para crear tensión y van apareciendo rayos de luz para iluminar la escena es una escena muy bien trabajada. También son bastante destacables las elipsis con las que pasa de Chicago a Cayo Hueso y viceversa. En la primera vamos a ver cómo están hablando dentro de un bar y cuando salen del bar ya están en Florida, y en la segunda vamos a ver que están patinando por una calle de Cayo Hueso y van a seguir patinando en la fría Chicago. Crystal y Hyams son una pareja de policías inesperada que funciona perfectamente juntos. Son policías que se toman en serio su trabajo, que crean personajes que nos caen bien, como por ejemplo en la escena en la que están bromeando sobre la causa de la muerte de un hombre que ha caído a la calle, y cuando el capitán les dice que es un policía, automáticamente cambian de actitud y se convierten en auténticos profesionales que quieren resolver el caso, y así se ganan la simpatía del espectador. Además, se les nota en pantalla que eran amigos de verdad, que se llevaban bien y que tenían buen rollo entre ellos. Una diferencia respecto al resto de buddy movies, donde lo normal es que los policías comiencen siendo personajes antagónicos y con el desarrollo de la acción se hagan amigos. Aquí tenemos una pareja de amigos desde el primer momento y vamos a ver cómo evolucionan juntos durante toda la película. Ahí démonos la gran vida ahora que aún podemos disfrutarla. Estamos perdiendo el culo en Chicago y nadie nos lo agradece. Yo quiero seguir siendo policía. Si esto va a ser lo mismo. Evitaremos peleas, discutiremos con borrachos y echaremos a la calle a alguna prostituta, y si tenemos suerte alguna vez nos robarán. Sí es cierto que desde los ojos del espectador de hoy es una película tremendamente ochentera. Vamos a tener momentos de desnudo únicamente de mujeres, vamos a tener escenas de violencia innecesaria como ese tiroteo a unos rateros que les han intentado robar y que están huyendo, o la crueldad con la que van tratando a estos religiosos cuando son detenidos. Pero la verdad es que, vista en el contexto del cine de los 80, era una forma de comportarse bastante habitual.
Para finalizar con esta reseña hay que dar una nota de crónica negra, y es que el guionista de la película, Gary DeBoer, desapareció en junio del 97, apareciendo su cadáver un año después, y a día de hoy aún no se ha resuelto ese caso. Una película muy divertida, con grandes actuaciones y sobre todo con un Billy Crystal demostrando que también él podía ser un héroe de acción. Bueno, ¿y a vosotros qué? ¿Cuál es vuestra pareja de policías favorita? Dejádmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis vídeos de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.